¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Estamos en este cuarto día de congreso. Espero que todas estas conferencias y esta mesa de diálogo del día de ayer hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a tener un conferencista que es el director del Seminario Teológico Bautista Mexicano en Lomas Verdes. Y espero que también sea de mucha bendición, como lo han sido las otras conferencias. Bien, quiero hablarte un poco acerca del director. Su nombre es Daniel Jiménez Torija. Es nacido en el Distrito Federal y cuenta con estudios de licenciatura en cirujano dentista, así como un posgrado en una especialidad en ortodoncia y también una licenciatura en Biblia en el Instituto Evangelístico de México, así como una licenciatura en teología en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Igualmente acaba de finalizar una maestría en dirección y gestión de centros educativos en la Universidad de La Rioja en México. Las actividades que hoy por hoy realiza nuestro hermano es profesor de Biblia y Teología en el Instituto Evangelístico de México, en el Seminario Teológico Bautista Mexicano y en el Seminario Metodista Báez Camargo. También es decano de la oficina académica en el Instituto Evangelístico de México en San Lorenzo, Acopilco, en DF, así como jefe del Departamento de Estudios Ministeriales en el Seminario Teológico Bautista Mexicano en Naucalpan. Igualmente está encargado de asuntos académicos. Y bueno, también es pastor de la Iglesia Bautista AME en Naucalpan, Estado de México, así como director del Seminario Teológico Bautista Mexicano en el municipio de Naucalpan. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Daniel para que pueda compartirnos esta conferencia. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles y gracias por la invitación de estar con ustedes en este Congreso Líder Juvenil Virtual. Les felicito por el esfuerzo y espero que estos tiempos de conferencia, de reflexión, estén siendo de bendición para ustedes, para sus familias y para sus iglesias y sobre todo en su papel de jóvenes y líderes de jóvenes, que seguramente varios estarán viendo esta conferencia, esta plática. Pues es importante el reconocer el esfuerzo y felicitarles por el tiempo que están tomando. Quisiera que pudiéramos tener un tiempo para orar. Señor, en estos momentos queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú, Señor, hables a nuestros corazones, pero sobre todo que nos ayudes a pensar en la importancia de tener una manera de conducirnos adecuada, con templanza, con resiliencia en medio de estas circunstancias complicadas y que podamos a la luz de tu palabra y de lo que tú hablaste acerca del futuro, el poder tener la suficiente serenidad para desarrollar esto en nuestras vidas, desarrollar la resiliencia como jóvenes, como líderes de jóvenes en cualquier ámbito en que nos desenvolvemos. Gracias pues por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la pandemia y todo lo relacionado con ella ha generado un sinnúmero de reacciones. El fenómeno que ha alcanzado dimensiones universales, pero simultáneas, en todos lados ha sucedido lo de la pandemia y esto ha provocado inestabilidad en todas las esferas de la vida, ya sea directa o indirectamente. Se ha provocado caos, confusión, en especial para mi perspectiva del manejo, por el manejo de la información y las repercusiones en el entendimiento distorsionado que se tiene de la realidad. ¿A qué me refiero? La información es tanta y tan contradictoria en todos los aspectos biológicos, epidemiológicos, legales, sociales, financieros. Todo es tan confuso
que empieza a que nos provoca distorsión de la realidad que estamos viviendo. De allí el caos social, pero emocional y conductual de quizá muchos de nosotros. Y también esto provoca que relacionemos esto que está sucediendo con el fin del mundo, el fin del siglo, el fin del universo. De ahí el tema que se me asignó de la escatología y la resiliencia. Entonces, para colaborar un poco al entendimiento de lo que está sucediendo a la luz de lo que es la escatología, en el contexto de nuestra pandemia, voy a desarrollar la charla en tres momentos. Primeramente, voy a platicarles acerca de lo que es la escatología y lo relacionado con la teología y la Biblia. Vamos a clarificar un poco cuando hablamos de algo escatológico, que tiene que ver y cómo la Biblia, qué es lo que la Biblia nos habla acerca de esto de la escatología. Y luego, muy brevemente, vamos a describir el tema de la resiliencia, aplicándolo a la resiliencia emocional o conductual. Yo sé que en todas estas conferencias y actividades que están teniendo, ya manejan, ya entienden lo que es la resiliencia. Entonces, solamente yo reafirmaré un poco el concepto, daré alguna perspectiva y trataré de relacionarlo con la cuestión de la pandemia y entonces después veré cómo acercándonos a la Biblia, con algunos pasajes de la Biblia relacionados con la escatología, poder hacer relación con la resiliencia, es decir, cómo en la Biblia podemos tener algunos fundamentos, algunos elementos para ser personas resilientes, tan necesario en estos tiempos de crisis y de cambios. No nada más nos va a ayudar para estos tiempos de la pandemia, que por decirlo así, casi se ha vuelto una moda, ¿no? Insisto, mucho es por la información, sino para cualquier momento de crisis, porque seguramente muchos en estas crisis hemos tenido otras crisis. Ahora sí que nos está lloviendo pandemia sobre pandemia, y cuando hablo de la pandemia, que llueve sobre la pandemia, me refiero a alguna situación complicada que tú estás teniendo en medio de esta pandemia universal que todos estamos padeciendo. Así es de que vamos a comenzar pues con las cuestiones de la definición. ¿Qué es la escatología? Bueno, se define la escatología como parte de la teología sistemática o dogmática. Es una rama de la teología sistemática. En las clases del seminario, cuando se ven los cursos de teología sistemática 1 y teología sistemática 2, en la de teología sistemática 2 se ve el tema de la escatología. Entonces, desde una perspectiva un tanto, digamos, teológica o académica, la escatología es una rama de la teología sistemática que describe las relaciones o los conceptos que tienen que ver con el futuro o con los últimos tiempos. Es un intento por articular las ideas que están en la Biblia en relación con los aspectos del futuro o finales o los aspectos del fin del mundo. Como parte de la teología sistemática, su intención entonces es explicar un sistema entendible, hacer que entendamos y manejemos los conceptos del futuro y las enseñanzas respecto a los últimos tiempos. La palabra escatología viene del griego eschaton, que significa fin o último, y logos, estudio o tratado o enseñanza o lo que se dice acerca del fin de los últimos tiempos. Por ejemplo, la palabra escatón aparece en esas palabras de Jesús cuando dice, los últimos serán los primeros, los escatoi serán los primeros. Ok, bien, la división. La escatología desde esa perspectiva se divide generalmente en dos grandes ramas, lo que se conoce como la escatología individual y la escatología general. La escatología individual describe y articula estas enseñanzas sobre el futuro de las personas en concreto, ya sea creyente o no sea creyente. Tiene que ver con los temas, por ejemplo, de la muerte, el estado intermedio y la resurrección. Todos nos vamos a morir, entonces la escatología individual trata acerca de
¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué experimenta? ¿Qué dice la Biblia cuando se experimenta la muerte? Y podemos recordar algunos pasajes del apóstol Pablo. Dice, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. También habla del estado intermedio, es decir, cómo está la gente desde este momento que muere o cuando muere hasta que viene el Señor por segunda vez. Cómo su situación, qué está haciendo, eso se conoce como estado intermedio. Y también la resurrección del cuerpo. La Biblia enseña que todos vamos a resucitar. Entonces, cuando se describe, bueno, ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Cuál será nuestro físico cuando resucitemos? Todo eso tiene que ver con la escatología individual. La escatología general trata de los eventos finales de la historia. Ya tiene que ver con estas cuestiones, quizás estamos más relacionados con la segunda venida de Cristo, con los juicios finales, con las señales últimas, ¿no? Entonces, por eso la expectativa, la pandemia es una señal de los últimos tiempos, de la segunda venida de Cristo, del fin del mundo, de la llegada del anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos temas que tienen que ver con la historia. Entonces, entendiendo un poco ya lo que significa escatología y también la manera en que se divide el estudio de la escatología, podemos ubicar algunos términos o conceptos o palabras relacionadas con el campo semántico, vamos a decirlo así, o con la lista de palabras, de términos relacionados. Por ejemplo, sueño del alma, estado intermedio, milenio, arrebatamiento, rapto, resurrección de los justos, la gran tribulación, señales de los tiempos, el destino de Israel. Todas estas palabras están relacionadas y podríamos decir que caben en estas dos grandes áreas de la escatología, la individual y la general, que intentan describir todos estos conceptos acerca del fin de los tiempos. Ahora, este es el acercamiento, digamos, general. Yo quisiera que pudiéramos pensar en qué de la escatología dice la Biblia, qué aspectos acerca del futuro nos dice la Biblia. Y entonces quisiera que pudiéramos hablar de lo siguiente, las perspectivas del Antiguo y del Nuevo Testamento en relación con los temas escatológicos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos algunos conceptos que cuando se escribieron o se contaron allá en los tiempos, desde el tiempo de Adán, Eva, etcétera, etcétera, toda la historia, en este momento fueron asuntos que vendrían en el futuro. Por eso se habla de la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento. Anuncia el Antiguo Testamento a lo largo de sus páginas algunas declaraciones que tenían, que miraban hacia el futuro, que trataban acerca de situaciones del futuro en esos tiempos. ¿De qué se hablaba? Se hablaba de que en el futuro vendría un redentor y salvador. Y tenemos la promesa de Génesis 3:15, ¿no? Cuando Dios le dice a Eva, la simiente tuya aplastará la simiente de la serpiente, le dice a la serpiente más bien, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Era una manera de hablar de que un descendiente de la mujer en el futuro vendría y acabaría con todo lo que la serpiente provocó, este caos y este desorden, esta lejanía de Dios. Entonces, la venida de un redentor futuro se ve como un aspecto escatológico. También la venida del reino de Dios. Dios viene a reinar, especialmente sobre Israel, pero también a todas las naciones, especialmente sobre todas las naciones, a favor de Israel. Dios viene a reinar. Daniel 7 es un pasaje, no son los únicos pasajes, pero son pasajes representativos de que estos aspectos en el Nuevo Testamento eran futuros, eran escatológicos. También acerca de un nuevo pacto. El pueblo de Israel, Judá, experimentó el fracaso de su relación con Dios en el exilio. Entonces Dios prometió hacer en el futuro un nuevo pacto en el cual la ley ya estaría en los corazones y no en unas tablas externas, sino estaría dentro del corazón del pueblo, dentro del corazón de las personas. Y también eso se veía como una cuestión que vendría en el futuro. Y también otro aspecto que se veía
hacia adelante, era la venida permanente del Espíritu Santo, aquella profecía de Joel que dice que los hijos profetizarán y los ancianos verán sueños, etcétera, y que era resultado o señal de que el Espíritu Santo estaría permanentemente en las personas, específicamente en el pueblo de Israel. Estos, digamos, son algunos elementos de la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento. No son todos, pero son los más sobresalientes. Ahora bien, vamos a revisar el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la perspectiva escatológica del Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el cumplimiento de todo lo que en el Antiguo Testamento se esperaba. El evento Jesús, y esta palabra evento Jesús, se usa para describir todo lo que fue la vida de Jesucristo, desde su nacimiento, su vida, su ministerio, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. A todo esto se le llama evento Jesús. Y entonces el Nuevo Testamento señala que el evento Jesús es el cumplimiento de lo prometido en el Antiguo Testamento. Dicho de otra forma, el Nuevo Testamento dice el futuro esperado por los antiguos ya ha llegado. El futuro ya llegó. Segundo aspecto, el Espíritu Santo como señal de la presencia de Cristo y relacionado con la profecía o la promesa hecha en Joel. Hago un paréntesis aquí. Yo prefiero hablar de promesa y no de profecía, porque el término profecía en nuestros contextos coloquiales es sinónimo de vaticinio. Y en la Biblia tenemos promesas más que vaticinios. Ahora, yo no digo que estas promesas impliquen un futuro estén relacionadas hacia adelante. Toda promesa tiene una implicación futura, pero es distinto el concepto en cuanto a que no es vaticinio. No es algo que se dice para describir solamente el futuro, sino para cumplir una bendición o para ser de bendición a quien recibe las promesas. Cierro este paréntesis. Entonces, todo el Nuevo Testamento diría que las promesas esperadas escatológicamente en el Antiguo Testamento ya se han cumplido en Jesucristo. Que la época mesiánica esperada ya con el reino de Dios, ya se ha cumplido o ya ha empezado y va a llegar a consumarse, a expresarse, a manifestarse plenamente con la segunda venida de Cristo. En este sentido, digamos que sí, aquí hay una proyección todavía futura que estaremos esperando, pero entendamos o debemos comprender que el evento futuro más importante ya ha sucedido. Déjame decírtelo así. Este año no hubo Juegos Olímpicos, pero los Juegos Olímpicos duran alrededor de como 3 semanas. Y entonces se dice que, sí, no sé si vaya a haber Juegos Olímpicos para el próximo año, parece que se habían pospuesto para el próximo año, pero va a llegar el tiempo que decimos los Juegos Olímpicos son futuros. Pero el día de la inauguración ya estamos en los Juegos Olímpicos, aunque todavía no en su plenitud, porque son todavía bastantes días los que hay que vivir los Juegos Olímpicos. Y entonces, digamos que estamos en el día 1 de los Juegos Olímpicos, 2, 3, 4, ya estamos en los Juegos Olímpicos, aunque no hemos llegado a su plenitud, a su conclusión de los Juegos Olímpicos. Algo así es con las promesas del Antiguo Testamento. Es decir, lo prometido ya empezó, pero no es un momento, sino una serie de eventos, pero que van señalando que ese futuro esperado ya ocurrió. Y los eventos más importantes, y vamos a ponerlo así, en los Juegos Olímpicos, a lo mejor para ti el evento más importante son los 100 metros de nado libre en las competencias ahí, ¿no? Para ti eso es lo más importante, lo central, lo crucial. Y ya ocurre, decís, ya llegó a la plenitud, aunque todavía faltan días para que concluya los Juegos Olímpicos, lo más importante ya ocurrió. Bueno, lo más importante del futuro prometido por Dios desde el Antiguo Testamento ya ha ocurrido con la venida de Jesucristo. Ya vivimos en los últimos tiempos en ese sentido. Ya empezaron los últimos tiempos. Lo vamos a aclarar esto un poquito más adelante.
Y esto genera, y eso es importante, el hecho de que el futuro ya se ha cumplido, debe de generar una actitud en el ser humano que se llama arrepentimiento por la oferta que Dios ha traído al cumplirse los tiempos, es decir, el perdón de pecados y la dádiva o el regalo del Espíritu Santo. Y puse esto en específico porque mucho de nuestro problema de la resiliencia es que no hemos perdonado. Ya estoy hablando de la resiliencia en el sentido psicológico, vamos a ver un poquito más adelante, pero y aquí está la relación de la escatología y la resiliencia. Podemos ser personas con resiliencia si entendemos que ya estamos en el reino de Dios, ya estamos en el final de los tiempos prometidos por Dios, en la persona, obra, muerte y resurrección de Jesucristo, y por lo tanto tenemos los elementos espirituales para poder ser resilientes en estos contextos. Estas son las perspectivas escatológicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora bien, en lo que se refiere a la historia, podríamos afirmar que a la luz de la misma Biblia podemos mirar y comprender que tenemos 4 eventos grandes o cruciales a lo largo de la misma historia que van a enmarcar nuestro entendimiento, porque la escatología tiene que ver con la historia. Primeramente, la creación, el inicio. Segundo, algo muy importante que explica la relación, la existencia del caos y de la confusión, la caída. Y podemos ubicar ahora aquí respecto al asunto de la pandemia o de toda señal, de toda cuestión complicada que experimentemos. Es resultado de un mundo caído, malo o bueno. No lo captemos completamente o no, pero la Biblia nos enseña que todo lo que ocurre mal en el mundo es resultado de la caída, de la rebelión humana. Y bueno, aquí podríamos especular mucho de cómo surgió el virus, que si lo fabricaron, que si realmente esto es algo fabricado por el gobierno, los gobiernos mundiales, etcétera. O bien algo biológico que realmente pasó, pero si nos damos cuenta, cuando hablamos de ello, cuando el hombre habla de ello, lo distorsiona y provoca mayor caos. De ahí mi señalamiento hace unos minutos o al inicio de hablar de que mucho del problema es la mala información que nos hace ver distorsionada la realidad, una realidad de que por sí ya es caída, pues la distorsionamos más con información y conceptos equivocados, y a veces con conceptos bíblicos no claros y no adecuados, con conceptos escatológicos o del futuro no bíblicos que nos dan más terror y más pavor acerca de lo que está sucediendo. Ahora, otro evento importante, y lo mencionamos, es la redención. El hecho de Jesucristo vino a redimir todo eso que se había caído y lo va llevando a un cumplimiento pleno, la culminación con la segunda venida de Cristo. Digamos que este es el marco histórico. Y si nos damos cuenta, no estamos al inicio, no estamos ni siquiera en la caída, ya ocurrió la redención y estamos entonces en espera de la culminación. Debemos de ver la historia del mundo en general y la propia en particular desde esta perspectiva, ubicándonos entre la redención, corriendo rápidamente, siendo llevados por Dios hacia la culminación. Y esta culminación puede ser en 2 sentidos. La personal, cuando estemos en la presencia de Dios, ya no estemos aquí y estemos en la presencia de Dios, o bien la universal, cuando Jesucristo venga por segunda vez, venga por nosotros, que esto ocurrirá a la luz de lo que enseña la Biblia en un momento determinado de la historia, que el cual no podremos saber y el cual nos daremos cuenta hasta que haya ocurrido, ya después de que ocurrió. Así como se percataron o nos percatamos, el hombre se percató, o los seguidores de Jesús se percataron de que en Jesucristo se había cumplido lo del Antiguo Testamento, ya que había sucedido, lo mismo sucederá con la segunda venida de Cristo. Así es de que todo lo que puede haber alrededor, y Jesús lo dijo, son señales de que aún no es el fin. Y esto demanda de nosotros una posición para entonces ser personas resilientes. Ya vamos entrando un poco al asunto del concepto de resiliencia. Pero antes de esto quisiera hacer una especie de resumen o conclusión de esta parte.
La historia es el proceso del cumplimiento de los propósitos de Dios. Eso está en Apocalipsis 4. Después les diré algo acerca de Apocalipsis también. Entonces, entender que la historia es el cumplimiento de los propósitos de Dios, que Dios va guiando esta historia. Dios es el Señor de la historia, entonces. Lo que ocurre, lo que pasa es Dios lo tiene controlado, es el Señor. Él la hace, la va creando, la va tejiendo con todo y sus colores distintos, oscuros, claros, alegres, tristes, todo lo que pueda hacer. Dios va tejiendo la historia en su plan maravilloso. Cristo es el centro de la historia. Si pudiéramos mirar la historia como un gran tejido, un gran tapete, una gran tela que se va tejiendo con figuras hermosas de diferentes colores. Eso es la historia, y en el centro de la historia aparecería Jesucristo. Esta es una verdad proclamada también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Cristo es el centro de la historia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios allí entró en la historia, se metió a la historia. Jesús, Dios encarnado en medio de todos nosotros, siendo el Señor de la historia. Y la nueva era, es decir, la nueva era prometida por Dios en el Antiguo Testamento, ya ha sido introducida, ya ha empezado, lo que dije hace unos minutos, ya comenzó, y entonces ese fin planeado por Dios ya ha comenzado y nos arrastra hacia él. Esta frase es de un teólogo del siglo XX que decía así: el escaton, el futuro, ha llegado y nos arrastra hacia él. Por eso la fe cristiana es una fe de esperanza. Por eso la fe cristiana es una fe que puede llevar esperanza en medio de toda esta confusión y de toda esta situación complicada. Una esperanza basada en que Dios ha entrado en el mundo y nos ha llevado y nos está llevando a su cumplimiento. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la resiliencia ya. Hemos hablado del aspecto escatológico, lo que es importante entender de la Biblia en relación a eso, y quisiera entonces ahora abordar un poco brevemente la cuestión de la resiliencia. Insisto, ustedes han estado hablando de esto en toda esta semana, así es de que solamente quiero apuntalar unas cosas para terminar de relacionarlas con lo que estamos viendo. La primera vez que yo oí el término resiliencia fue en mi clase de materiales dentales cuando estudié la carrera. Yo soy dentista de profesión, entonces allá cuando empezaba mis clases, nos hablaban de que ciertos materiales se usan para diversos procedimientos clínicos y de laboratorio por la capacidad que tienen, la capacidad de resiliencia. La resiliencia entonces es la propiedad de un material que permite que recupere su forma o posición original después de ser sometido a una fuerza de doblado o estiramiento o compresión. Esa es la resiliencia desde el punto de vista de la física, de los materiales, de los metales, de las sustancias resilientes. Los que son dentistas, yo ya no ejerzo, pero seguramente entre ustedes hay varios que son dentistas. Al menos en mis tiempos se usaba para tomar los modelos para hacer trabajos como incrustaciones o hacer los tipodontos de los pacientes. Se usa una sustancia que se llama alginato, que es un polvo que se mezcla con agua, se empieza a hacer como chicloso y se coloca en la boca del paciente y se espera que endurezca, pero no endurecer duro, sino endurece con cierta resiliencia, de tal manera que cuando sale se distorsiona, pero cuando ya sale de la boca queda otra vez como en la forma en que registró los dientes ahí, se echa yeso a eso y entonces ya tienes un modelo de los dientes de las personas, ¿cómo se llama? De los dientes muy fiel. Y la clave es de que este material que se llama alginato, o se llamaba alginato en mis tiempos, no sé ahora cómo se llame, tiene que ser resiliente. Lo mismo después que en el aspecto de la ortodoncia, los alambres que se usan para mover los dientes logran su objetivo de mover los dientes porque hay una energía que se produce cuando el alambre regresa a su forma original y entonces mueve el diente. Así es de que si alguno de los que escucha o ve esta conferencia tiene
brackets, si tiene alambritos, pues es gracias a la resiliencia de los alambritos que tus dientes se están moviendo a una posición ortodoxa, ¿no? Ortodoncia. De ahí viene la palabra ortodoncia, dientes rectos o colocados en su posición adecuada. Bueno, fue hasta hace algún tiempo reciente, los últimos años, que yo escuché el término resiliencia en relación a las personas, en relación a las conductas, en relación a las emociones, en relación a la psicología. Entonces se habla de la resiliencia como la capacidad de adaptarte a las presiones y que éstas, si te distorsionan, inmediatamente regreses por la energía que tienes, energía emocional, psicológica, conductual, a un estado de serenidad, de estabilidad, rápidamente. Entonces, entre más rápido regresas, eres más resiliente después de salir de momentos tensos, de discusiones, de miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se empezó a usar este término en el aspecto psicológico. Para mí, lo que yo resumo es que desde la psicología, una persona resiliente es una persona madura. Yo quisiera hacer esa relación, ya sea que puedas decir que resiliencia es igual a ser maduro, o bien que una cualidad de una persona madura es, entre otras, ser resiliente. Así es de que ahí estaría. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestras experiencias recientes? Cuando nosotros miramos que lo que pasa en la historia es Dios en su soberanía tejiendo la historia. Cuando nos damos cuenta que en la historia Dios ya ha intervenido definitivamente a favor del hombre, trayéndole lo que sería el shalom del Antiguo Testamento, la salvación, el bienestar en Cristo Jesús. Entonces, teniendo eso interiorizado en verdad en nuestras vidas, podemos pasar por estas experiencias, cualquier tipo, no solamente la pandemia, sino cualquier situación complicada, siendo maduros basados en la confianza que tenemos en el Señor, en Dios, que ha traído el futuro para nuestro beneficio. Es decir, la venida, lo que viene, no debe de generarnos incertidumbre, ni miedo, ni zozobra. La Biblia habla del futuro para generarnos confianza. Entonces, mira, muy independientemente de que después te voy a hablar algo del Apocalipsis, te voy a invitar a algo del Apocalipsis, muy independientemente de eso, yo aprendí esto de un autor en cuanto al libro de Apocalipsis. Él decía, toda interpretación del Apocalipsis que cause miedo, que cause incertidumbre, que cause desánimo, es falsa. Todo aspecto escatológico que te cause miedo, que te cause desasosiego, que no te genere esperanza, es falso. Así que todas eso que han escuchado o que hemos escuchado, que no nos lleva a un encuentro con Dios, a una paz con Dios, a tener una actitud como la que comentamos, de arrepentimiento para recibir el perdón de Dios y tener la plenitud de Cristo, entonces es una escatología distorsionada. Una escatología que te dice, el COVID es el 666 y que te van a vacunar y que ten cuidado, etcétera, etcétera. Esa no es escatología bíblica. Es escatología no sé de dónde, pero no es la escatología que Jesús enseñara. Jesús habló un poco del futuro, vamos a ver brevemente eso. Pablo también habló de eso, de esos aspectos de lo que hemos dicho, la llegada del fin que ya ocurre y lo que pasa mientras se completa. Pero todas estas experiencias que hemos tenido, si no estamos seguros o afirmados en lo que Dios ha hecho en el mundo a través de Cristo Jesús, entonces no nos van a ayudar a cultivar la resiliencia. Bien, entonces, si recordamos la propuesta que yo había hecho al inicio, hablamos ya de lo que es la escatología en relación con la Biblia, las definiciones y la esencia de la escatología bíblica. Lo prometido ya se ha cumplido en la persona de Jesús. El tiempo final ha llegado en la persona de Cristo y estamos esperando la consumación plena de esa eschatón, de ese futuro que ya ha llegado. Ahora bien,
Ya en la tercera parte, sí quisiera que pudiéramos abordar un tema relacionado con esto que se llama así, liderazgo resiliente para tiempos difíciles. El Congreso Juvenil se llama Líder Juvenil. Lo que estamos entendiendo al hablar de un Congreso Líder Juvenil es de que estamos pensando en líderes jóvenes o liderazgo a juventud o desarrollo de líderes. Y bueno, es la parte en la que estamos todos involucrados, cada uno desde sus trincheras, ustedes desde el Congreso, nosotros en el seminario con la formación ministerial que ofrecemos y que damos. Bueno, ¿cuáles son o qué debe de haber en estos tiempos? ¿Cómo cultivar este liderazgo resiliente? Porque un líder pues tiene que ser resiliente para reacomodarse a las presiones. El liderazgo es solitario, el liderazgo es complicado, el liderazgo a veces estás o en contra de todos o todos en contra de ti, así te sientes o así se ve. Y hay malos entendidos, hay mala información, hay mala comunicación. O sea, no es perfecto, vivimos en un mundo caído, ya lo comentamos. Entonces se requiere ser capaces de regresar rápidamente a la normalidad, a la serenidad, a la estabilidad para poder desarrollar un efectivo liderazgo y unas relaciones en general adecuadas, relaciones resilientes, podríamos decir, para tiempos difíciles. Bueno, ahora, Dios quiere resolver este problema. Yo quiero decirte que hay un liderazgo que nunca va a ser resiliente y es el liderazgo egocéntrico, el liderazgo soberbio. Ese no puede ser resiliente, porque ser resiliente implica ser humilde, porque ser resiliente implica ser sereno y eso no tiene que ver con el egoísmo ni con la soberbia. No debemos de perder la piedad, la compasión en los momentos de crisis como ahora los tenemos. Dios quiere que nosotros resolvamos cooperemos con Él en la resolución de las crisis. Cuando tengamos mejores o cuando tengamos líderes resilientes, los tiempos difíciles serán mucho más adecuados. Y aquí quisiera que pudiéramos leer o que pudiéramos revisar algunos pasajes de la Biblia. Quisiera comenzar por este pasaje de primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo y ve cómo está reflejado esta cuestión de la escatología aquí. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricias. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, dice el apóstol Pablo. Nota cómo dice la frase al inicio. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los últimos días, cuando ves esta frase en el Nuevo Testamento, se refiere a esos días que ya se cumplieron en Cristo. Los tiempos futuros ya han llegado. Entonces, cuando Pablo dice, ten en cuenta que en los últimos días, es decir, en estos tiempos que ya se ha cumplido lo prometido por Dios, va a haber tiempos difíciles, va a haber momentos complicados. La pandemia y nuestra reacción a la pandemia y la manera en que nos comportamos ante cualquier situación buena o mala son tiempos dentro de los últimos días. Los últimos días comenzaron con la venida de Cristo y en ese periodo hasta que Cristo regrese va a haber tiempos o momentos difíciles, complicados. Generalmente se complican por nuestra maldad, porque dice aquí el apóstol Pablo que allá va a haber gente llena de egoísmos y hace una lista de vicios muy grandes, son como 10 o 12, hasta te cansas de leer tanto. ¿Por qué los tiempos se complican? ¿Por qué la pandemia se complica? Por la maldad del ser humano y por la maldad también de los líderes. Simplemente ve cómo estamos viendo a los que nos dirigen en todos los ámbitos de la sociedad, cómo es su dirección y su guía
y como son en estos tiempos complicados. Entonces, ¿por qué se requiere un liderazgo resiliente? Porque la maldad es grande. Ya leímos 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Quisiera revisar brevemente Mateo 24, del 1 al 12. Dice, tengan cuidado que nadie les engañe. Versículo 4 en adelante. Vendrán muchos usando mi nombre. Dirán que yo soy el Cristo. Engaño, falsedad, dice ahí. Oirán de guerras y rumores de guerras. Es necesario que eso suceda. Van a pasar hambres, terremotos, los van a entregar a la sinagoga. Es decir, en los últimos tiempos que ya se cumplieron va a haber momentos críticos, va a haber maldad. Por eso se requiere líderes resilientes para estos tiempos difíciles. ¿Cómo es la maldad? Evidentemente va en aumento. Fíjate lo que dice el versículo 12 de Mateo 24. Allá tenemos la breve. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El sufrimiento, las injusticias, la falta de legalidad, la mentira, la pobreza, la explotación por los más débiles, de los más débiles, los matrimonios inestables, ponen en tela de duda la existencia de Dios y por eso aparenta que hay mucho. Y eso hace que los tiempos se vuelvan difíciles. Cada vez será más desafío amar y confiar. Cada vez es más complicado creer en Dios y testificar de Él. Y a nosotros nos ha tocado hacer esto en estos tiempos. Nos está haciendo más complicado influir positivamente cuando estas cosas se dan en esferas donde se supone o se espera que domine la justicia, la verdad, la libertad. Realmente a veces domina la frustración y la mentira. Sí, los tiempos, la maldad es evidente, está en evidente aumento, por eso se requiere líderes resilientes. También hay tiempos difíciles. En los últimos días ya hemos completado o comentado esta paradójica frase, ¿no? Son 2 frases que deben entenderse así, repito y resumo. Desde la llegada del Evangelio, que es los últimos tiempos, habrá oposición periódica e intensa en el mundo. Esos son los tiempos difíciles. Y es esta oposición a la que debemos enfrentar con el Evangelio para que éste se siga proclamando. La palabra describe un alto nivel de peligro, esa palabra de tiempos difíciles, ¿sí? Otras traducciones ponen tiempos peligrosos. Y como líderes debemos reconocer que el mayor peligro está en nuestra falta de resiliencia. Porque si tú ya no eres resiliente, descompones todo lo que se podría componer. Es muy complicado hacerlo. Ahora, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué abunda la maldad? Jesús dice allá en Lucas 17, 26, déjame aquí ubicar el texto en relación a esto. Dice así, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús dice que esos tiempos difíciles es porque la gente vive como vivía en los tiempos de Noé. Tenía las actitudes de la gente del tiempo de Noé y del tiempo de Sodoma y Gomorra. Más adelante dice eso, hace referencia a lo mismo en relación con Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué hacían estos? Especialmente los del tiempo de Noé. ¿Eran cosas malas? Fíjate que no, no necesariamente. No, lo malo de esos tiempos es que se hacían las cosas sencillamente sin tomar en cuenta a Dios. Y por eso la sociedad se pervierte, ¿sí? La búsqueda excesiva de la comodidad. Nos estamos volviendo una sociedad cada vez más cómoda. Tendemos a ser más narcisistas y más vanidosos, es decir, menos resilientes. Los desórdenes de personalidad van en aumento. ¿Por qué? Porque la gente solamente busca vivir sin tomar en cuenta a Dios. Los desórdenes que emergen de la vanidad. Se ha cambiado, fíjate, en los tiempos de Noé y nosotros hemos cambiado la disciplina por lo cómodo,
Lo sencillo por lo sofisticado, lo espiritual por lo material. Por eso somos personas que no somos resilientes, no tenemos resiliencia. Se han invertido el descanso, ahora es antes que el trabajo. La gratificación es antes que el esfuerzo. Lo momentáneo es lo que es importante, no lo permanente. La falta de definición ante el compromiso, lo superfluo por lo profundo, lo fácil por lo correcto, lo material por lo espiritual, las conveniencias por las convicciones, todo eso hace que seamos una sociedad líquida, blanda, sin forma, sin resiliencia, sin resistencia, sin energía. Y por su parte, el apóstol Pablo habla que son ávaros, vanagloriosos, desobedientes. Ya leímos todo el texto. Son 19 actitudes negativas. Es una lista de 19 actitudes negativas, las cuales Pablo describe cómo es este mundo de tiempos difíciles. Y muchas de esas actitudes, ¿qué crees? Las tienen o las tenemos los que somos líderes, porque todo eso es resultado de no ser resilientes. ¿Por qué la gente es avara, perdón? ¿Por qué? Porque no puede, al tener poco, no puede ser resiliente y estar tranquilo y sereno, aunque tenga crisis económica. Entonces se vuelve gente que quiere solamente acumular, acumular, acumular. Y así podríamos ir viendo cada una de estas cualidades, cómo es por falta de resiliencia. Por eso al principio hablaba de que para mí una persona resiliente es una persona madura. Ahora, ¿qué hacer? ¿Por qué no podemos nada más quedarnos así, no? Bueno, ese es el diagnóstico, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro deber? Primeramente, ¿qué dice Jesús? Jesús dice en medio de todos esos dichos del futuro que no tengamos miedo. Dice una versión, no se dejen llevar por el pánico. Lo que menos ayuda en medio de estos tiempos es el miedo. Ahora, el miedo se expresa de diferentes maneras, por falta de resiliencia, ahí te va, huyendo, bueno, básicamente por dos, huyendo, abandonas el barco, a la primera de cambio, como no tienes resiliencia, abandonas el problema, la primera dificultad. La alegría de los hombres, decía Alberto Cortés, un cantautor de mis tiempos, yo sé que de sus tiempos no tanto, murió hace poco. Él tiene una canción y en una de sus letras dice, la alegría de los hombres que no abandonan su barca, aunque no abunde la pesca, aunque la mar esté brava. La tristeza por aquellos que al primer trueno se espantan y que recogen sus redes por una nube que pasa. Es decir, hay alegría por los que son resilientes y son persistentes y no pierden la madurez. En cambio, la tristeza por aquellos que se espantan, que no son resilientes. Entonces, el que no es resiliente es porque tiene miedo. Entonces tenemos que confiar. Por eso Jesús dijo varias veces, y en la Biblia aparece varias veces, la orden no tengas miedo. La otra es pelear, ¿sí? Lo más absurdo y más expresivo del terror es pelear, gritar, manipular y tratar de oponernos a los demás. Entonces, nos peleamos. El miedo nos lleva a pelear, o huimos o peleamos. Hace tiempo una película ya un poquito más reciente se llamó La suma de todos los miedos con Ben Affleck. Y la tesis es de que Rusia y Estados Unidos se van a pelear porque tienen miedo a algo que ni siquiera identifican. Y entonces la suma de todos los miedos es la pelea. Por eso Jesús dice, no tengan miedo en medio de todo eso. ¿Qué más dice? No se aparten de la fe. Dice que muchos se apartarán de mí. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Ahora es muy común apartarse de la fe, de las convicciones, por la falta de resiliencia. Es común que no cultivemos aquello que nos ubica en el crecimiento espiritual. Y también debemos de perseverar en el amor. Dice Jesús, el amor de los muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme. Es decir, para ser resilientes debemos cultivar por lo menos estas tres cosas. Confiar, la confianza, no tener miedo, permanecer en la fe, ser fieles a lo que hemos creído
y amar. Y todo esto tiene que ver con cualidades de carácter. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en el mismo texto que leímos de Timoteo 3:10? Sencillamente dice así: en cambio tú no seas igual. Déjame leerlo brevemente. Pero tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Pablo dice, toda esta gente es así. ¿Tú qué tienes que hacer? Tú sé diferente. Tú sé distinto. Diríamos, tú sé resiliente. Porque solamente una persona o un líder resiliente puede caminar en estos tiempos difíciles. La escatología bíblica, para ir cerrando, nos hace ver que se hace necesario ser resilientes y para ellos debemos de cultivar nuestro carácter. Tengo aquí algunas listas de otras cosas relacionadas con esto, que emanan de esto que Jesús dice y lo que Pablo comenta. Déjame decirlo brevemente. Debemos de ser cautelosos. Debemos, es decir, entender la importancia del momento oportuno para realizar acciones correctas. Y una persona que no es resiliente no puede ser cautelosa. Tenemos que tener contentamiento, es decir, entender que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias. Y una persona resiliente no puede estar contenta. Discernimiento, entender las razones profundas de lo que sucede. No puedes entender lo que sucede si no eres resiliente. Paciencia, no se diga, aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se cumpla o termine. Se requiere paciencia. Uno que no es resiliente no va a tener paciencia. Perseverancia es la fortaleza interior para resistir, está muy relacionado, las presiones y actuar de la mejor manera. Ser resiliente entonces no solamente resistir, sino regresar y actuar de la mejor manera. Y también algo muy relacionado, la tolerancia. Entender que cada persona se encuentra en diferente nivel. Si yo soy resiliente, seré tolerante y le ayudaré a crecer en su carácter. Yo creo que esta es una cosa importante para un líder, la tolerancia que emana de lo que Jesús nos ha dicho, no tener miedo, no apartarnos de la fe y perseverar, y de lo que Pablo nos anima a ser diferentes a como son los demás. Yo espero que esto haya sido de bendición, entender la escatología y la resiliencia para estos tiempos difíciles. Hay mucho que hablar, mucho que aprender aún. Y yo les dije que les iba a decir algo de Apocalipsis. Quiero decirles que estamos preparando este webinar en relación a que experimentes el Apocalipsis en su idioma original. Ahí aparece prácticamente la próxima semana, del 12 al 16 de octubre. Todavía tienes tiempo de inscribirte, marca al seminario, da tus datos o manda un correo electrónico, da tus datos en una aportación de 300 pesos solamente, pero la idea es de que podamos ahondar en estos aspectos escatológicos, ahora de una perspectiva propiamente del Apocalipsis. Yo hablé de varios textos durante la charla del Apocalipsis, pues vamos a abordarlos en sus idiomas, déjame decirlo así, y te estoy anticipando un poco, en sus idiomas o lenguajes originales. Pues muchas gracias, gracias a los líderes juveniles, gracias a la hermana Claudia, al hermano Sergio, quienes me invitaron, y que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, gracias por estos tiempos, gracias por la facilidad que nos das de comunicarnos en medio de toda esta circunstancia complicada a través de estos medios electrónicos y tecnológicos. Pero más que eso, Señor, te suplico que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos cambie, nos transforme, y haznos a todos nosotros, gente resiliente en medio de estas complicaciones, de estos tiempos difíciles que hemos entendido son parte de esta historia que tú vas cumpliendo y que vas llevando a su fin. Gracias en el nombre de quien es el centro de la historia, es que siempre oramos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias y que Dios les bendiga.